están? Bienvenidos otra semana más a este canal jurídico y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante también en otro de los aspectos en los que versa la reforma fiscal y son justo de aquellas instituciones sin fines de lucro que solicitan a través del SAT una autorización para poder recibir donaciones, en este caso tanto de empresas públicas o bien de empresas privadas, para que ellas a su vez brinden servicios que el mismo Estado no puede cubrir. Entonces, este tipo de instituciones son las famosas organizaciones, las asociaciones sin fines de lucro, las sociedades civiles que también se dedican a estas situaciones o a cubrir estos servicios sin ningún tipo de fin de lucro y que por supuesto son sumamente importantes en nuestro país porque velan por aquellos sectores sobre todo vulnerables y que pues más necesitan ayuda en esta sociedad. En este video vamos a hablar de los puntos más importantes de esta reforma fiscal y que está impactando justo en este tipo de organizaciones. Así es que sin más, recuerden, yo soy Lisbeth Ortiz, abogada corporativa y socia fundadora de la firma Jurídico K Innovación Estratégica. Comenzamos el video del día de hoy. Como ya lo habíamos mencionado, chicos, la reforma fiscal, sobre todo en este año, ha tenido grandes repercusiones en diferentes sectores y por supuesto uno de ellos pues es justo estas instituciones, como les comentaba, que solicitan una autorización para poder recibir donaciones. Hay ciertos puntos sobre los cuales versa esta reforma fiscal y uno de ellos es justo que existen ciertos giros o ciertas empresas que el día de hoy requieren ya de solicitar esta autorización ante el SAT para poder recibir donaciones. ¿Quiénes tienen que pedir esta autorización? Son aquellas sociedades civiles o bien asociaciones civiles que se dediquen, uno, a otorgar becas, dos, que se dediquen a la preservación de la flora y la fauna silvestre y la protección ambiental. Aquellas organizaciones que se dediquen a la investigación científica y tecnológica y cuatro, aquellas que se dediquen a la reproducción de especies en peligro de extinción. Tendrán forzosamente que solicitar la autorización para poder recibir donaciones y por supuesto recordemos que el hecho de solicitar esta autorización podríamos decir, bueno, pues solamente se solicita en el SAT. No, en realidad se necesita una serie de requisitos, incluso muchas veces hasta la modificación de la misma acta constitutiva que esté de acuerdo a los requerimientos que aparecen en las misceláneas fiscales para poder cumplir con esta autorización. Y también recordemos que una vez solicitada, o más bien una vez obtenida esta autorización, vamos a estar totalmente sometidos a la lupa de dicha autoridad para poder conservar esta autorización e incluso se tendrá que renovar porque no es eterna. Entonces, o también al momento de incumplir con ciertos lineamientos, bueno, pues entonces no podríamos ser donatarias autorizadas. ¿Qué implica esto? Más adelante lo vamos a ver. Otro punto muy importante es que actualmente para poder deducir cualquier gasto es necesario que dichas empresas se avalen con un CFDI, es decir, con una factura emitida por aquel proveedor o aquella institución a la cual están otorgándole o a la cual están comprando dichos servicios o que les está proviendo ciertos servicios, se tendrán que amparar con este CFDI. Y entonces aquí la cuestión es que muchas de estas empresas se dedican justo, como les comentaba, a ciertos sectores vulnerables y que por tema muchas veces de costo ellas adquieren cierto tipo de servicios indispensables o productos o materias primas indispensables para poder realizar o ejecutar su giro a través de ciertos proveedores que no necesariamente están formalizados y esto es por un tema meramente económico. Incluso muchas veces este tipo de proveedores ni siquiera tienen acceso a internet y tampoco a una computadora, ¿no? Entonces, imagínense, menos deducibles, esto quiere decir que entrarían más ingresos a dicha organización y por lo tanto se vería impactado
justo su remanente distribuible. Entonces, aquí hay un tema bastante complicado al cual se enfrentan este tipo de organizaciones o asociaciones o sociedades sin fines de lucro. Otro punto muy importante es que este tipo de organizaciones, asociaciones o sociedades sin fines de lucro tienen muchas veces que verse obligados a generar otro tipo de actividades que pues les generen ingresos para poder sostener o para poder cumplir con el objeto de dicha organización. Pensemos en un ejemplo, de pronto una organización que se dedica a brindar ayuda psicológica a niños, jóvenes, adultos que han sido sujetos o han sido víctimas de abuso sexual. El hecho de que esta organización opere, pues evidentemente tendríamos que pensar en pagarles a los psicólogos que están brindando este servicio, a los psicoanalistas, quizá a los abogados, a todas estas personas que están detrás para poderles brindar apoyo a estas personas, ¿no? Y resulta que muchas veces al no poder conseguir los donativos a través de empresas privadas o bien a través del gobierno para poder bajar los recursos, pues se ven obligadas a de pronto, no sé, quizá ejecutar o más bien a través de publicar ciertos manuales o imprimir ciertos manuales para la venta al público, no sé, ciertas actividades en las cuales les generen ingresos para poder sostener esto, ¿no? Hoy la ley nos dice que los ingresos que tengan ese tipo de empresas, organizaciones, etcétera, no podrán superar el 50% de los ingresos que perciba la misma sin que estos estén enfocados a su objeto social. Entonces, por ahí va a haber un tema bastante complicado para dichas empresas porque se enfrentan a una situación en la cual, insisto, es complicada. Sí, también quiero aclarar, algunas organizaciones estaban abusando de esta figura, motivo por el cual, bueno, pues se les impone este límite, porque sí se estaba abusando, es decir, se tenían ingresos y finalmente, bueno, pues no se veían afectados con el tema del pago del ISR, ¿no? Esto generaba cierta ventaja en cuanto a el reparto de ese remanente distribuible, ¿no? Entonces, pues ahí, chicos, es otro punto que bien vale la pena mencionar. Como cuarto punto es que dicha autorización, si estas empresas justo exceden el 50%, en automático se les va a retirar la autorización para ser donatarias y que esos ingresos estén libres del impacto del ISR. Entonces, al ser una donataria, o más bien al tener la autorización revocada, ¿qué es lo que pasa? Que ese deducible de ISR entra dentro del título 2 de la ley del ISR, es decir, pagan los impuestos como cualquier persona moral. Y no solamente eso, sino que si le es revocado o la conclusión de la vigencia de esa autorización llega o bien hay una renuncia voluntaria, esta organización deberá de donar todo su patrimonio a otra organización que tenga la autorización para ser donataria. Entonces imagínense, una organización sin patrimonio, realmente es sumamente complicado que pueda subsistir. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio es con todo el capital que dicha organización cuenta, básicamente, ¿no? Entonces es bastante complicado y pues esta es la penalización que la ley impone al no cumplir con sus lineamientos o al tener mayores ingresos por actividades que no sean justificadas dentro del objeto social de dicha organización. También es cierto que una vez indicado que se le revocó dicha autorización, la misma ley impone un plazo que va de los 6 a los 12 meses para recuperar dicha autorización. Y bueno, pues en caso de definitivamente no lograr desvirtuar la situación por la cual nos están indicando la autoridad, que es el motivo por el cual nos revocaron dicha autorización, pues definitivamente tendríamos que donar todo nuestro patrimonio a otra donataria autorizada. Y no solo eso, como les digo,
es empezar a tributar en lugar del título tercero, que son las organizaciones o las sociedades sin fines de lucro. Empezaríamos a tributar como con el impacto aproximadamente del 30% de los ingresos sobre ISR como cualquier otra persona moral. Ahora bien, la ley impone todavía más causales, motivos por los cuales se revocaría dicha autorización, y entre ellos me permito leerlos. Es el artículo 82 cuarter. El primero es no destinar activos para su actividad. Es decir, que aquellos ingresos que entran a dicha organización no sean destinados para conseguir el objeto social. En el ejemplo que ponía hace un momento, que es una empresa que se dedica a brindar apoyo psicológico y apoyo jurídico a las personas que han sido violentadas a través de abuso sexual. Bueno, que ese ingreso sea dedicado para generar, no sé, juegos infantiles, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaríamos poniéndonos justo en este supuesto, y entonces sería una causal de revocación de la autorización para ser donataria en este caso. Otra de las causales es no expedir justo este CFDI que ampare dichos donativos, o expedir justo el CFDI para amparar algo distinto a dicha donación, otro ingreso distinto a dicha donación, es decir, simular como si fuese alguna donación cuando no tienen esta naturaleza, o que sí tengan esta naturaleza pero que no sea amparado a través de un CFDI. ¿Esto por qué? Porque de esa manera fácilmente la autoridad detecta cuál es la cantidad que le está entrando a dicha organización y bajo qué supuesto está, evidentemente para evitar el impacto del ISR, como les comentaba, y justo que este ingreso no entre para acumular el remanente distribuible. Otra de las causales para revocar es cuando el SAT detecta incumplimiento justo de las obligaciones que el Código Fiscal, la ley del ISR, la ley del IVA, etcétera, y demás ordenamientos no se cumplan con alguno de esas obligaciones. Entonces también estaríamos en el supuesto de la revocación de dicha autorización. Otro motivo, otro causal de revocación es justo la famosa lista negra del 69B. El 69B son aquellas empresas que simulan dichas operaciones para efectos de eludir o evadir impuestos. Entonces la ley publica justo cuáles son estas empresas, que son los CEFOs y los EDOs, las factureras, es decir, las empresas factureras y aquellas que las compran para deducir sus ingresos y con ello, bueno, pues eliminar el impacto de ISR, lo que se debe de pagar. Bueno, pues estar justo en esta lista negra sería una causal más para revocar la autorización de ser donataria. Otra de las causales es que al ser un integrante justo de una empresa que factura operaciones simuladas, los CEFOs, aquellas que el SAT ubique como los integrantes de estas factureras, por supuesto, en automático se revocará dicha autorización. Y como les había comentado, los ingresos superiores a más del 50% de dicha organización que sean diferentes a el objeto social de dicha empresa, esto también será un causal por el cual les quitarán dicha autorización. Entonces, como podemos ver, la ley en realidad es bastante estricta en este sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estas empresas tienen un objeto que no persiguen un fin de lucro per se, sí deben de tener ciertos ingresos para poder ejecutar dichas actividades, ¿no? Entonces es algo delicado y bueno, pues aquí podríamos pensar que el SAT básicamente en este momento se encuentra en una cacería, en una gran cacería de brujas. ¿Por qué? Porque pues muchos de los ingresos derivados también de lo del COVID se han perdido, y entonces lo que se busca en este sentido es tener mayor captación de contribuciones, ¿no? De tributación. Entonces, persiguiendo este fin, por eso es bastante más estricto el tema de las famosas donatarias autorizadas, o las empresas que tienen esta autorización. Y entonces vamos a ver seguramente en los próximos meses el cierre de muchas de estas organizaciones, que de por sí ya es bastante complicado ser una organización de esta naturaleza. Al conseguir fondos para poder generar dichas actividades, bueno, pues con esta situación o con este cambio
con esta reforma fiscal todavía se van a enfrentar a algo mucho, mucho más grave. No solo eso, sino que de pronto pensemos que muchas de esas organizaciones cierran. Entonces, aquellos servicios que debería de prestar el Estado y que lo hace a través de estas organizaciones, pues nos preguntamos, ¿quién va a cumplir con dicha prestación de servicios? ¿No? Es algo que vale la pena también cuestionarse y entender que no todo es por la situación de el desvío de fondos, que también me queda claro, insisto, y no estoy diciendo que las empresas no lo hagan, por supuesto que las hicieron y eso es un gran motivo por el cual se está justificando, digamos, esta reforma fiscal, ¿no? Pero pues también aquellos que lo estaban haciendo de la mejor forma posible o trataban de cumplir con los lineamientos que antes no eran tan rigurosos, que sí les permitían deducir ciertos gastos y no precisamente con un CFDI, de pronto se van a enfrentar a esta grave situación y empresas pues que sí lo estaban haciendo de manera correcta, ¿no? Entonces veremos, como les digo, qué es lo que pasa en los próximos meses. Y chicos, esto sería todo por el tema de las donatarias. Traté de ser muy muy breve y de explicarlo de la forma más sencilla porque evidentemente ahí habríamos que entrar al análisis realmente cómo se impacta con ISR estos remanentes, cuáles son los deducibles, cuáles no, cómo se acumula este remanente conforme al título tercero de la ley del ISR, etcétera, pero creo yo que son cuestiones un poco más técnicas que por supuesto si ustedes quieren podemos también platicar un poco más a fondo, pero como siempre he tratado de buscar que sea lo más entendible posible, lo más digerible posible. Y bueno, pues esta es la razón por la cual creo que estos son los puntos más importantes y básicamente esta es la reforma fiscal en materia de donatarias. Y como siempre les digo, chicos, si les gustó, por favor les pido que me regalen un pulgar arriba y que también puedan compartir la información con muchísimas personas, que se suscriban, no saben cómo me apoyan para continuar con este tipo de videos. Y también me gusta saber qué es lo que ustedes opinan. Y muchas gracias, insisto, a todas esas personas que me escriben. Muchas gracias, de verdad. Y si quieren que trate algún tema en especial, por supuesto, ya saben, en la caja de comentarios del video, ahí me pueden escribir. Yo procuro de verdad de contestar absolutamente todos. A veces me tardo un poco más por las cargas de trabajo, pero siempre procuro estar al pendiente de ustedes. Y sin más, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.